El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C., en Atenas, época en la que se representaban tragedias en festivales religiosos que sirvieron de inspiración para las comedias griegas que surgieron después. Las obras del antiguo teatro griego eran sumamente populares y rápidamente se fueron extendiendo por toda la zona del Mediterráneo, por lo que fueron una influencia para el teatro romano. Su impacto en la cultura occidental es tan grande que las obras de los dramaturgos de ese periodo establecieron las bases para el desarrollo de todo el teatro moderno. Por otro lado, los recintos en los que se representaban originalmente estas obras también influyeron en la arquitectura de los teatros que se edificaron siglos después, así que el diseño de los antiguos teatros griegos todavía se puede apreciar en diferentes edificios contemporáneos. Orígenes del teatro griego. Actualmente, aún se discuten los orígenes de las tragedias griegas. Algunos especialistas han afirmado que surgieron a partir de las formas anteriores de arte, como la lírica de la poesía épica. Otros investigadores consideran que hay un vínculo entre el teatro griego y los rituales que se realizaban para Dionisos, uno de los dioses olímpicos. La música y la danza que se utilizaban en los rituales dionisíacos eran evidentes en el papel que tenía el coro en las obras de teatro y en la música que acompañaba las representaciones. Los himnos que se cantaban en honor a Dionisos se adaptaron para las procesiones corales, donde las personas participaban con máscaras. Algunos miembros de estos coros comenzaron a tener roles relevantes en las procesiones, lo que sería un antecedente histórico de los actores que después fueron parte de las puestas en escena. Características del teatro griego. Se representaban principalmente la tragedia, comedia y sátira. Las obras se realizaban con motivos especiales relacionados con festivales. Se generaba competición entre actores y dramaturgos para desarrollar la mejor obra. La parte coral variaba entre 3 y 50 personas. Las representaciones estaban muy relacionadas con la religión, pues se basaban en mitos y leyendas de la época. Tanto las tragedias como las comedias griegas se representaban en teatros al aire libre, originalmente en el centro de las ciudades o cerca de colinas. Las estructuras para los teatros fueron evolucionando y la arquitectura fue resultando cada vez más elaborada. Los actores utilizaban máscaras para dar más impacto emocional a la interpretación y para que la voz llegase más lejos y se escuchase más alta. Estructura de las tragedias. Prólogo. En el prólogo, uno o más personajes intervenían para dar paso a los integrantes del coro, que entraban cantando y bailando en escena. Este prólogo era necesario para comprender el contexto y la mitología que rodeaba a los acontecimientos que contaba la obra. Párado. Hace referencia al primer canto del coro, y que se realizaba en compañía de la orquesta. Primer episodio. Al primer episodio seguían muchos episodios más en donde los personajes hablaban y el coro cantaba. Primer estásimo. Se representaba al final del primer episodio, después de que los personajes abandonaban el escenario. El coro se quedaba para una oda coral o un estásimo, que abona información a todo el marco mitológico de la obra. Éxodo. Está en la parte última de la representación, cuando el coro volvía a cantar. Usualmente se trataba de una pieza procesional que transmitía un mensaje de sabiduría y que se relacionaba con todo lo que se había visto en la obra. Elementos de los teatros griegos. La orquesta o espacio de baile, que solía ser circular y nivelado. El teatrón, un lugar de observación cuyo nombre dio origen a la palabra teatro y que estaba destinado a los espectadores. El esquene, una estructura de fondo en el escenario, cuyo nombre significa tienda, y que tenía varias puertas para que los actores pudieran entrar y salir hacia el escenario. Los párados o pasajes, unos caminos que recorría el coro y que también eran utilizados por el público para entrar o salir del recinto. Representantes del teatro griego. Aristófanes, 444 a.C., 385 a.C. Es uno de los principales representantes del teatro griego antiguo. Este dramaturgo vivió durante la Guerra de Peloponeso. Desde que era muy joven empezó a escribir comedias y hasta la época actual llegaron 11 de sus obras, entre ellas Las ranas, Los caballeros y las nubes. Sófocles, 496 a.C., 406 a.C. Fue un poeta trágico que escribió obras bastante influyentes que han permeado toda la cultura occidental, como Edipo Rey y Antígona.
Aunque solo se conservan completas 7 de sus tragedias, la importancia que tienen en el género trágico es fundamental. Este autor nació en Colono, que era una aldea no muy lejos de Atenas. Según algunas fuentes, llegó a escribir más de 120 tragedias. Esquilo, 526 a.C., 456 a.C. Es uno de los predecesores de Sófocles, y se sabe que fue parte de la lucha contra los persas en la batalla de Maratón. Solía escribir sus obras en trilogías que estaban relacionadas con un tema específico. En distintas fuentes se afirma que escribió más de 90 obras. Entre las que se conservaron destacan los persas, Agamenón y los 7 contra Tebas. Eurípides, 484 a.C., 406 a.C. Es considerado uno de los más grandes poetas griegos. Escribió cerca de 92 obras, de las cuales llegaron 19 hasta nuestros días, entre ellas 18 tragedias. Sus textos destacan por innovar en los temas mitológicos, porque humanizó a sus personajes y además disminuyó el papel tradicional que tenía el coro. Entre las obras de su autoría que se conservaron están Medea, Las Suplicantes y Las Bacantes. Menandro, 342 a.C., 22 a.C. Es considerado el principal representante de la nueva comedia griega, una etapa en la que las tragedias comenzaron a desaparecer. En este tipo de obras se encontraba una ambientación urbana, se usaban temas más cotidianos o cercanos a la vida común, y el coro se eliminó por completo. Entre sus obras encontramos El Escudo, El Arbitraje, La Mujer de Samos y El Andrógino. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!